Las 9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7 minutos. Para usted que se está integrando a nuestra sintonía, un abrazo grande, cordial para nuestros amigos y amigas que nos acompañan desde temprano por la mañana. Estamos junto a Patagonia Blend. Qué rico es este café, qué delicioso. El aroma es incomparable. Un café con sello magallánico. Patagonia Blend. Da gusto tomar Patagonia Blend. No solo a esta hora, a la hora del desayuno, para quienes están de vacaciones, sino también en cualquier momento del día. 9 con 8 minutos. ¿Se acuerda usted que desde el jueves en la tarde y todo el día prácticamente del viernes hubo cortes en las aplicaciones, en los celulares, en todo lo que tenía que ver con transacciones en los bancos? Al menos 3 bancos y uno de los más importantes, que es el Banco Estado. Se trató de intermitencias y desconexiones. Este fue el reporte masivo que se hizo justamente de esta caída de servicios de múltiples bancos a nivel nacional. Justamente para hablar de este tema está en contacto con nosotros a través de la señal del Zoom, don Gustavo Alcántara, que es académico de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto. ¿Cómo está usted? Ahora sí tenemos, no lo estaba, un agradado tenerlo con nosotros, siempre tan gentil, tan amable. Bueno, vamos, para entrar en materia, don Gustavo, las repercusiones, los efectos de esta situación. Yo no recuerdo un hecho como el que se dio este fin de semana, que ya había acontecido más de alguna oportunidad, pero que haya durado tantas horas, porque esto se inició a eso de horas de la tarde del jueves y recién en la noche del viernes se pudo tener una solución. En este reporte, como decíamos, esta masiva caída de servicios de bancos a nivel nacional. ¿A qué se debió esto y cuál es la explicación que se ha dado públicamente, don Gustavo? Bueno, públicamente no se ha dado una explicación a mayor profundidad. Obviamente que siempre que pasan estas situaciones en los bancos se debe hacer una pericia para poder determinar qué fue lo que impulsó que sucediera esto. Pero me gustaría recalcar dos hitos históricos que son parte de cierta instancia de problemas que ha tenido el banco. El año 2020, en septiembre, hubo un ataque de un ransomware, que es un malware que ingresó a la oficina, ¿cierto? A más de 410 sucursales del Banco Estado. Esto fue en septiembre de 2020. Y en octubre de 2021, todo esto que implicó un robo, ¿cierto?, de 6.100 millones hacia el banco. Entonces, son dos hitos que son delicados para este banco y que, bueno, están en la historia, y los clientes, ¿cierto?, obviamente ven que existe una afectación a la imagen del banco y también a la confianza que tienen sobre el banco. ¿Y esto por qué se da a su juicio, don Gustavo? Cuando debiéramos pensar que estamos en uno de los países que se muestra como más desarrollado, que ha alcanzado un alto nivel en lo que tiene que ver con los temas de negocio, los temas bancarios, y aparece como una situación casi contradictoria respecto a la imagen país que tenemos en estos últimos años. Fíjese que podría ser que lo que sucedió en estos días, ¿cierto?, alguna falla en la base de datos. Para explicarlo de una manera bien amena, ¿cierto?, una base de datos viene siendo como una gran biblioteca donde podemos ir guardando información. Por ejemplo, en el caso de un banco, los saldos, las transacciones, son datos que se van manejando en tiempo real. Entonces podría ser alguna de las fallas en los servidores, ¿cierto?, que son como estos computadores que están detrás de estas bibliotecas, ¿cierto?, que soportan toda esta data. En el caso que no estén funcionando y operando como corresponde, ¿cierto?, lo que podría afectar es que cuando los usuarios intentan ingresar, que es como lo que pasó este día jueves, ingresan y dicen no podemos presentar la información, o falta información, o no te deje ingresar directamente a la plataforma. Uno de los casos, por ejemplo, de cercano, me indicaban
Gustavo, sucede que quiero ingresar, pero no aparece mi saldo. Habían personas con saldo cero, otras personas que estaban intentando realizar pagos, eh, y les figuraba el descuento a estas personas, pero cuando estaban en el local, por ejemplo, en una tienda, le decía, no me refleja el pago. Entonces, ese tipo de incidentes podría reflejar de que hubo algún problema ahí con la base de datos, pero los bancos lo que comúnmente tienen, ¿cierto? Son protocolos para poder asegurar que la data se resguarde en múltiples lugares, y si llega a suceder algún problema como esto, acceder a esta información y poder recuperar la data de las transacciones, usuarios, etcétera. Y también obviamente tienen que tener esta vigilancia continua de qué es lo que está sucediendo con los datos de los clientes. Gustavo, a propósito de lo que usted señala, acá en Punta Arenas hubo personas que por redes sociales reportaron de que se le había extraviado parte de su dinero. Es decir, hay una persona, para poner un caso concreto, que fue acá al centro de la ciudad de Punta Arenas, ingresó su tarjeta en un cajero y como no estaba en funcionamiento, retiró, puso, ella, al no enterarse que no estaba el sistema funcionando en línea, que producto de esta situación de intermitencia, que era la única explicación que daba el Banco Estado, al menos, esto ocurrió en un Banco Estado, digamos, también para clarificar bien, le retuvo el dinero y le aparece como que fue, como que ya hubiese sido cobrado. Entonces la persona reclamaba airadamente porque perdió su dinero. En la práctica tiene el derecho a reclamar en el banco y es efectivamente una pérdida de dinero la que se da. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿El banco tendría que reponer esto, Gustavo? El banco debería reponer eso, obviamente, porque si, por ejemplo, la persona hizo un pago, se le descuenta, pero el comercio no recibe el dinero, eso tiene que ser una queja formal, obviamente, ante esta institución bancaria. Claro. Y el banco debiese dar una respuesta en un plazo Desconozco prudente. si esto es algo que se ha dado de manera masiva, si se ha dado en ciertos casos puntuales, pero sí, a mí me han llegado varios testimonios de personas que comentan casos similares. ¿Sí? Ahora, lo que dice en relación al tema de esta afectación que se habría dado, en ocasiones anteriores yo estaba revisando la prensa en años atrás, así como usted también nos daba ese buen dato hace un instante, habían ocurrido situaciones parecidas pero con un margen menor de tiempo. Acá fue un día y medio prácticamente, y se hablaba en aquellos años de que las consecuencias de esta interrupción, esta caída del sistema, tuvo efectos mínimos, una mínima afectación. En este caso, por el hecho de haber sido una mayor cantidad de horas, un día y medio, hubo una mayor afectación, tanto para los bancos como para los clientes. Bueno, para los clientes obviamente que una afectación tremenda, porque imagínense, hay algunas personas, el perfil de las personas que tienen la cuenta RUT, ¿cierto? El Banco Estado, que son miles, millones. Comúnmente solamente utilizan esta cuenta, es como la cuenta maestra, por así decirlo. Claro. Entonces, la afectación desde el punto de vista de los clientes es el no poder pagar alguna responsabilidad a tiempo. Justamente estamos hablando de que esto sucedió a fines de mes. Fecha Entonces, de pago. al suceder a fines de mes, justamente es cuando te están solicitando, por ejemplo, el pago de la mensualidad de alguna, por ejemplo, donde vivan, ¿cierto? Un pago del internet, el pago del agua, electricidad. Entonces, esto afecta fuertemente a los usuarios. Y desde el punto de vista del banco, obviamente, el banco, si esto demoró este día y medio, como usted me ha indicado, justamente debe ser porque estaban resolviendo algunos temas que eran muy muy importantes para poder dar un buen servicio a los clientes. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que las bases de datos de los bancos son sistemas muy robustos y seguros que buscan almacenar esta información financiera de los clientes, y si esto fue algo con esta
extensión, es probable que haya sido porque era necesario para poder restablecer las operaciones, ¿cierto? Para poder hacer que funcione bien el tema de la consulta de saldo, ¿cierto? Para poder actualizar ciertas partes del sistema, porque si bien esta intermitencia en algunos casos, obviamente, cuando queremos ingresar a los bancos y se dan ciertos sectores muy localizados del país, podría verse, por ejemplo, una intermitencia con la fibra óptica o con algún medio de comunicación, pero en este caso lo que aparenta desde fuera, ¿cierto? Como lo hemos visto que es algo generalizado a nivel país, podría ser por fallo en los servidores, las bases de datos, ¿se fija? Entonces, ese es un Sí, dato. además que cuando aconteció esto, la gente se encontraba con la sorpresa que no podía hacer ningún tipo de transacción, ni siquiera transferencia, que es lo más común para la gente que tiene cuenta RUT, por ejemplo, como usted bien lo señalaba. Y el Banco Estado, la primera información que Sí. entregó decía, estamos experimentando intermitencias en nuestras APP, en la web y otros servicios, por lo que recomendamos reprogramar sus transacciones. Muchos nos quedamos ahí con la duda, porque igual estos términos técnicos que no Sí. tiene por qué toda la gente manejar, generaba más incertidumbre. El tema de la intermitencia, ¿qué significa eso? Bueno, nosotros hubiésemos querido que acá hubiese estado alguien de alguno de los bancos que logró esta afectación, que vivió esta situación, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por tenerlos acá durante la mañana. Lo que también queríamos compartirles es que el primero que sale con una explicación distinta fue el Banco Santander, el cual publicó una declaración, lo estoy leyendo acá textualmente a través de su cuenta de X, decía: estamos presentando intermitencias en nuestros canales digitales, o sea, volvía al término interferencia, lo mismo que hacía el Banco Estado. Nuestros equipos se encuentran trabajando, decía, para solicitar o para solucionar este problema a la brevedad. Pero la verdad es que 15 minutos más tarde el Banco Estado informó que estamos experimentando intermitencia en nuestra, lo mismo que decíamos adelante, y decía, evitamos que la gente reprograme sus transacciones. Nuestro equipo está trabajando para resolver esta situación. Términos bastante confusos, bastante ambiguos, muy técnicos. Yo lo digo con mucha responsabilidad, lo que yo pienso y lo que a lo mejor mucha gente también se siente interpretada, pero ¿no siente usted como profesional, como académico, que en situaciones como esta es cuando se necesita que las entidades bancarias, por ejemplo, expliquen con mayor simpleza, con mayor claridad y con mayor transparencia qué es lo que está pasando? Justamente, o sea, es parte también de brindarle tranquilidad a los usuarios, decir, bueno, estamos teniendo tal problema y lo estamos resolviendo de tal manera, o de acuerdo a las fallas reportadas por los usuarios, se está resolviendo de tal manera el incidente. Fíjese que todo lo que tiene que ver con este tema de los mantenimientos que se le hacen a los servidores, ¿cierto? A los sistemas de los bancos, por lo general se realizan en la noche. Entonces, debe ser una eventualidad, algo quizás que el banco no tenía considerado, y por eso es que justamente se considera como esta intermitencia. Podría ser desde un medio de comunicación como la fibra óptica, podría ser quizá algún tema como algún fallo en el servidor, quizá algún ciberataque. Son diversas instancias que se podrían estar cursando. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que el fallo, ¿cierto?, hacia la banca, no estoy refiriéndome específicamente al Banco Estado, sino que a algo más global, Más amplio, claro. y no tan solo a Chile. Lo que tenemos que entender es que se necesitan mayores, ¿cómo decirlo? Mayores protecciones, obviamente, mayores resguardos por parte de las bancas. Soportes más seguros. Protocolo, sí, justamente. Entonces, existe un gran, ¿cómo decirlo? Una gran necesidad de comprender, ¿cierto? De que los ataques, ciertos ciberataques que podrían realizarse a las entidades bancarias desde hace un buen tiempo hasta el futuro van a ir incrementando. Entonces eso yo creo que también va a ser parte de la agenda que vamos a estar viviendo a nivel global, porque están estos amenazas de ransomware, ¿cierto? Que son estos
estos ataques que lo que buscan, ¿cierto?, es como encapsular esta información de los computadores y capturan la información y piden pagar, obviamente, para poder liberar estos sistemas. Entonces, estas bandas de cibercrimen en algunas instancias liberan estos computadores que son capturados y en otros casos no. Entonces, eso es algo muy, muy delicado. Entonces, lo que muestra la agenda, ¿cierto?, desde el punto de vista de los estudios que hace estas organizaciones mundiales de ciberseguridad y también el Foro Económico Mundial, nos muestra, ¿cierto?, de que a futuro esto de los ciberataques va a ser cada vez más masivo. No tengo certeza de que en esta instancia, esto que pasó este día jueves, ¿cierto?, hacia el viernes, haya sido un ciberataque, pero también quiero poner eso como un punto que es importante, porque no es tan solo que sea afectación hacia el Banco Estado, me refiero, sino que podría ser algo que pueda ser generalizado a futuro, porque, bueno, sabemos que los cibercriminales están ahí y están atentos a cada una de las vulnerabilidades que se van generando y están ahí esas brechas y buscan aprovecharlas. Ahora, respecto a lo mismo, uno se pregunta también como usuario, como parte del sistema, porque cada uno de nosotros tiene cuenta root, o tiene una cuenta, algún tipo de cuenta en alguna entidad bancaria, como decimos, principalmente por las facilidades que se han otorgado hoy día, por la extensión también del sistema de cuenta root. Muchos millones de chilenos mueven sus transacciones, sus negocios, sus pagos, le llegan las transferencias, en fin, a través de la cuenta root. Entonces ahí hay una pregunta que también surge y que me imagino usted como académico podrá ayudarnos en eso, Gustavo, que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros. ¿Qué grado de seguridad o al contrario de vulnerabilidad ofrecen hoy los bancos chilenos? O sea, ¿qué tan seguro o qué tan segura está mi plata en los bancos chilenos? Bueno, en los bancos chilenos es muy importante saber que los bancos como tal utilizan un cifrado que avanzado para poder proteger la información durante las transacciones. Obviamente se genera este resguardo, ¿cierto?, por parte de los bancos. Hay equipos completos que se encargan de poder mantener al día estos datos y también de poder asegurar de que no sean manipulada esta data por externos al banco. Entonces, en ese sentido, los bancos chilenos son muy seguros, pero lo que tenemos que tener muy claro es que desde el punto de vista de la ciberseguridad, existe la posibilidad también de que los bancos sufran ciberataques y tengan que estar, obviamente, buscando cómo resolver ciertas contingencias, ¿ya? Esto, por ejemplo, uno de los datos que le comentaba era esto que había pasado en septiembre del 2020, ¿ya?, donde un ransomware, ¿cierto?, ingresó al Banco Estado. Lo que se indica, ¿cierto?, luego de los estudios y todo el peritaje, la pericia, es que inició por un trabajador que ingresó con una memoria USB ¿cómo decirlo?, un malware al banco, y esto se diseminó. Entonces es complejo esto del sabotaje informático, y bueno, las diversas entidades se hacen cargo de hacer las pericias, de poder los mismos bancos asegurar de que ya, por ejemplo, no estén activos los USB dentro de los computadores internos de las compañías, porque justamente podrían pasar estas cosas. O imaginémonos, por ejemplo, estamos en nuestra casa, ingresamos a alguna página web, y en esta página web uno, sin querer, descarga alguna o sin saberlo, mejor dicho, algún malware, lo descarga y está utilizando un pendrive, y después uno va con este pendrive a otro computador y este computador también sufre esta infección. Entonces esa transmisión de ese malware podría afectar a una entidad completa, me refiero a empresa, banca, etcétera. Entonces, por eso es que en lo general se busca, ¿cierto?, resguardar que los computadores no tengan activo la funcionalidad de la comunicación mediante los puertos USB.
Gustavo, lo último, nos queda muy poco tiempo. Insisto en que nos hubiese encantado que hubiera habido también un representante de la banca conversando con nosotros, pero agradecemos tu amabilidad, tu experiencia como destacado docente de la USACH. Una última consulta que tiene que ver con algo que nos ha afectado, a mí me afectó hace pocos días. No quiero ser autorreferente, pero sé que es una situación que se da con bastante frecuencia, que tiene que ver con las estafas cibernéticas y con el hecho de que personas se introducen de alguna manera a tu cuenta corriente. En este caso me pasó a mí antes de Navidad, en que a través del Uber, un día previo a la Navidad, con mi señora, te voy a contar el caso muy resumido. Íbamos a comprar a la zona franca, acá a la zona austral, y el chofer del Uber me dice: oiga, ¿usted hizo algún viaje a Puerto Natales? Me dice. Yo le digo: ¿por qué? Porque tiene una cuenta por 170.000 pesos, 174.000 pesos. Yo pensé que era una broma, obviamente. Y al llegar después al lugar de destino, donde íbamos a hacer las compras previas a Navidad, como les decía, efectivamente aparece el cobro de 4.400 pesos, que era el cobro real. Pero después, al verificar en la cuenta, a través del celular, la aplicación, aparece que efectivamente habían sido cancelados esos 170.000 pesos, o sea, los 170.000 pesos más los 4.400 que correspondía a la carrera. Es una situación que me pasó a mí, ¿no? Y que le pasa quizás a muchas personas con mayor o menor cantidad de volumen de dinero de estafa. El tema es que después, concurriendo primero el reclamo se hizo al Uber. El Uber hasta los días de hoy no ha dado ninguna respuesta, el sistema de Uber. Posteriormente se hace la denuncia en el Banco Estado, teniendo además el pago vigente de un seguro justamente que previene este tipo de situación y que te asegura, como la palabra lo dice, que se te va a devolver tu dinero. Ha pasado más de un mes, fíjese, Gustavo, y me llegó una carta la semana pasada en donde se deslinda todo tipo de responsabilidad del banco, en el fondo diciendo que no van a pagar. ¿Qué hacer en casos como este? Bueno, lo importante, ¿cierto?, es dejar una constancia. Bueno, lo que haría yo en mi caso, ¿cierto?, si me sucedería algo así, yo iría a la policía de investigaciones y dejaría una constancia. Una constancia, sí. Es lo primero. Sí. Policía de investigaciones y dejar la constancia. Posterior a esto, con este número de constancia, yo iría al banco y le diría al banco: bueno, yo tengo la constancia de esto y se está haciendo la pericia correspondiente, y necesito por favor su apoyo para poder lograr regularizar el cobro de esto, de un servicio que yo no solicité, de un tema que yo no pagué, no viví. No autoricé, claro. Aquí está la prueba. Fue una situación de estafa. Es necesario reportarlo. O sea, yo iniciaría directo con la Policía de Investigaciones para darle mayor peso a la solicitud que uno le hace al banco. Y también lo otro delicado, ¿cierto?, es que Uber en nuestro país no tiene esta, por ejemplo, mediante la... No hay una representación legal. Justamente mediante, si uno por ejemplo ingresa a CERNAC y busca Uber, no aparece Uber como empresa de transporte, aparece directamente Uber Eats. Entonces ahí hay en la formalidad no existe, digamos. Lo cual implica que hace difícil cualquier situación de reclamo como la que yo le estaba describiendo. Pero claro, obviamente lo primero es hacer la constatación en la Policía de Investigaciones, puede ser también en Carabineros, pero preferentemente en la PDI, y ojalá que este tipo de situaciones no acontezca. Y sobre todo, mire, yo ya la verdad que perdí la esperanza con el tema de Uber, porque nadie va a responder acá en el país, pero lo que me siento muy decepcionado es de la entidad bancaria, porque ellos tienen que hacerse responsables también de esta situación y de alguna manera ser ayudantes en esto para resolverlo, y para, además, si hay de por medio el pago de un seguro, que justamente es un dinero extra que mucha gente paga para prevenir situaciones como la que yo le he estado describiendo. Justamente, o sea, los seguros están para eso, y también el banco, por ejemplo, cuando uno realiza una transacción
un pago, por ejemplo, con tarjeta de crédito, es aún más sencillo bloquear ciertos pagos, ¿cierto? La gestión que puede hacer el banco es aún mayor versus, por ejemplo, estar teniendo un pago con una tarjeta de débito. Entonces, en ese sentido, cuando son tarjetas de crédito, es más sencillo, por así decirlo, cuando se tiene que reversar algún pago, algún tema, buscando, ¿cierto?, darle una solución rápida, una solución La que corresponde. inmediata, Claro. casi inmediata, ¿cierto?, al Perfecto. usuario. Entonces, Gracias, don Gustavo. bueno. Ha sido muy, muy, muy gentil. Que tenga un buen día, una buena semana, Igualmente. un buen mes también, pues estamos comenzando el mes de febrero. Muchas gracias. Un abrazo Que para esté muy usted. bien, un gusto. Igual, gracias, Hasta don luego. Gustavo. Chao. Académico de la Universidad de Santiago de Chile, Gustavo Alcántara con nosotros. 9:33. La mañana tiene nombre. Buenos días, región.